Vale, lo primero que vamos a hacer es ver cómo se calculan las componentes del peso. Vamos a ver cómo se calcula ese peso X y ese peso Y. Y después vamos a aplicarlo en un ejercicio. ¿Vale? Si yo pintase todas las fuerzas que aparecen en un cuerpo en un plano inclinado, tenemos el peso que va hacia abajo, hacia el suelo, ¿vale? Hemos dicho que vamos a descomponer en peso Y y en peso X las componentes del peso. El cuerpo está apoyado en una superficie, así que tiene una reacción normal, y como está apoyado en una superficie y una reacción normal, pues puede que exista una fuerza de rozamiento que vaya contraria al movimiento, ¿vale? Bueno, otra cosa importante que nosotros tenemos que saber es que si este ángulo es alfa, este ángulo de aquí también sería alfa, porque es como si roto justamente el triángulo y lo pongo encima, ¿no? Entonces esos ángulos coinciden. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aquí hiciese una especie de rectángulo, ¿vale? Resulta que lo que tengo aquí, que lo voy a subrayar, lo voy a pintar como de amarillo, esta parte de aquí, me fijo y tengo un triángulo, ¿no? ¿Cómo sería ese triángulo? Lo voy a poner y lo voy a poner más o menos en la misma dirección. Tengo aquí una cosa que parece que es peso Y. Aquí tengo el peso. Y aquí que tengo una línea negra, que no tengo nada, ¿vale? En esta parte de aquí, en realidad es como si tuviese peso X. El tener peso X aquí o peso X aquí, como estamos entre un rectángulo, me daría igual, ¿no? Entonces esto en realidad sería peso Y. Perdón, peso X. ¿Vale? Y el ángulo que yo estoy tratando ahora sería ese, ¿vale? Estamos otra vez ante un triángulo rectángulo. Si yo me pongo a calcular el seno, el coseno y la tangente de cada uno de estos ángulos, yo tengo que el seno de este ángulo, que este ángulo es alfa, seno de este ángulo, ¿quién sería? El cateto opuesto, que el cateto opuesto a este ángulo, ¿quién es? Lo veo aquí, ¿no? Peso X. Peso X. ¿Y la hipotenusa quién es? La hipotenusa hemos dicho que es la que está enfrente del ángulo recto, el lado más largo del triángulo. Esto. Peso. Si yo tuviese aquí el coseno, si yo quisiese calcular el coseno de alfa, ¿cómo sería? Pues cateto contiguo, lo veo aquí, cateto contiguo a alfa, que sería este, peso Y, partido del peso. Y si yo lo que quiero es calcular cuánto vale, porque aquí la dificultad, yo el peso lo puedo calcular sin problema, ¿verdad? El peso es masa por gravedad. Pero si quisiese calcular peso X y peso Y, no tengo ni idea de cómo hacerlo. Pero ahora ya sí que tengo herramientas para poder calcularlo. Si yo despejo de aquí el peso X, ¿qué me queda? Que el peso que estaba aquí dividiendo al peso X, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Así que el peso X en este caso sería peso por el seno de alfa. Y en el caso de peso Y, el peso que está aquí dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando por el peso por el coseno de alfa. Entonces ya tengo una manera de poder calcular el peso X y el peso Y. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a hacer un problemilla y vamos a aplicar cada una de estas cosas y vamos a aprender cómo serían un poco los pasos a seguir para calcular la aceleración en un cuerpo que baje por un plano inclinado. Vale, en este problema que me aparece aquí, me aparece el plano inclinado, me van a decir que tengo una masa de 3 kilogramos, por ejemplo. Me dice que una masa de 3 kilogramos desciende por un plano inclinado inicialmente en reposo, o sea que su velocidad inicial es 0, que tiene un coeficiente de rozamiento con la superficie de 0,2 y que el ángulo de inclinación del plano son 30 grados, ¿vale? Que calcule la aceleración del cuerpo bajando por el plano inclinado. Ese sería el apartado A. Y el apartado B me va a decir, por ejemplo, que si este plano tiene una longitud de 10 metros, que con qué velocidad llega al final del plano inclinado, ¿vale? Esos son los apartados del problema. Entonces, repito, que un cuerpo de 3 kilogramos inicialmente en reposo desciende sobre un plano inclinado de 30 grados sobre la horizontal y que tiene un coeficiente de rozamiento con el plano de 0,2. Este dato siempre me lo dan, y si no me lo dan es porque me dan todo y tengo que calcular el coeficiente de rozamiento, ¿vale?
y me piden la aceleración con la que baja el cuerpo. Vale, pues lo primero que tengo que hacer en estos problemas es dibujar el diagrama de fuerza, ¿vale? Primer paso. Entonces vamos a ir pintando la fuerza. Yo tengo que, como tiene masa, tiene peso, que va hacia el suelo, que lo voy a descomponer en peso Y y peso X, que tiene una reacción normal perpendicular a la superficie porque está apoyado en la superficie, y como me han dicho que tiene un coeficiente de rozamiento, pues significa que tiene una fuerza de rozamiento que va contraria al movimiento. Vale, ya tengo ahí todas las fuerzas pintadas. El primer paso ya lo tengo hecho. El segundo paso es calcular la fuerza peso. Si yo calculo el peso, yo sé que el peso es masa por gravedad. Entonces, en este caso sería 3 por 9,8, 29,4 newton. ¿De acuerdo? El tercer paso que yo tengo que dar en estos problemas: calculamos las componentes del peso. Y las componentes del peso hemos visto en la diapositiva anterior que yo podía calcular el peso X, que veíamos que era el peso por el seno del ángulo, es decir, 29,4 por seno de 30, y el peso Y, que es igual al peso por el coseno del ángulo, es decir, 29,4 por coseno de 30. Esto cojo la calculadora y me sale. En el caso de peso X, 14,7 newton, y en el caso de peso Y, 29,4 por coseno de 30, 25,46 newton, porque estamos hablando de fuerza. Vamos con el siguiente paso. Vamos a calcular la fuerza normal. La fuerza normal, esto es bastante sencillo porque no tengo que hacer mucho. Simplemente me tengo que fijar en mi diagrama de fuerza a quién es igual la fuerza normal. Y si me fijo, la fuerza normal está aquí. La fuerza normal, para que este cuerpo ni flote ni se hunda, la normal tendría que ser igual al peso Y, ¿no? Porque entonces, para que esas fuerzas estén igualadas, para que haya un equilibrio entre ellas. Por lo tanto, yo sé que la normal es igual a peso Y. Por lo tanto, la fuerza normal yo ya sé que es lo que me había salido aquí, 25,46. ¿Puede darse algún caso en el que la fuerza normal no sea igual a peso Y? Sí, dependiendo de dónde esté situado el cuerpo, ¿vale? Si el cuerpo está sobre una superficie horizontal, pues será igual al peso simplemente, no a peso Y, ¿vale? Ya lo veremos en otro ejercicio. Siguiente paso. Voy a calcular la fuerza de rozamiento, y la fuerza de rozamiento sabemos por la teoría que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. El coeficiente de rozamiento, ¿quién es? Me lo había dado el problema, lo tengo aquí, 0,2. ¿Y la normal quién es? Pues 25,46. Por lo tanto, 25,46 por 0,2 me sale que la fuerza de rozamiento tiene un valor de 5,09 newton. Último paso. Vamos a realizar el sumatorio de fuerzas con la segunda ley de Newton. Es decir, voy a realizar que el sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Recordando que ponemos positivas las fuerzas que están a favor del movimiento y negativas las fuerzas que están en contra. ¿Quién está a favor de que este cuerpo descienda? Peso X, esa es la fuerza que le lleva hacia abajo, ¿vale? Peso X. ¿Quién está en contra de que este cuerpo descienda? Pues la fuerza de rozamiento es la que le resta fuerza de rozamiento. ¿Y esa que tiene que ser igual? A la masa por la aceleración, ¿vale? Es importante que nosotros vayamos poniendo estas cosas en el problema, porque si me equivoco en algún punto, no sabemos de dónde sale el planteamiento del problema, no sabemos si es que no lo hemos encontrado, ¿vale? Así que todo esto es importante que lo vayamos haciendo, ¿vale? Todo eso es importante y que esté ordenado y limpio. Si yo calculo el sumatorio de fuerza, me sale que peso X, que tenía un valor de 14,7, menos la fuerza de rozamiento, que tiene un valor de 5,09,
0,09 tiene que ser igual a la masa del cuerpo, que eran 3 kilogramos, por la aceleración. Y de aquí directamente ya puedo calcular cuánto sería. 14,7 menos 5,09 dividido entre 3 me sale que el cuerpo baja con una aceleración de 3,2 metros segundo cuadrado. ¿Vale? Así que el apartado A ya lo tengo hecho. Ahora vamos con el apartado B. Me dice, ¿con qué velocidad llega si el plano tiene una longitud de 10 metros? Bueno, pues este problema ya es de cinemática normal y corriente. Que sé que el espacio que recorre son 10 metros. Que sé que la aceleración que lleva es de 3,2 metros por segundo cuadrado. Sé que la velocidad inicial era 0 porque me decía que partía del reposo, así que puedo aplicar esta fórmula, velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, 2 por A por E. Así que la velocidad al cuadrado, porque está 0, es 2 por 3,2 por 10. Y la velocidad con la que llega al final del plano es 8 metros por segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la dinámica que nosotros vamos a seguir para los ejercicios de plano inclinado aproximadamente. Espero que os sirva.